Ahora vamos a hablar sobre mecanismos de financiamiento sostenible. Y para hablar de ello, es importante que sobre todo los que nos visitan conozcan el contexto económico en el que está viviendo Paraguay. Paraguay en la pandemia fue el país, según CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, el país que fue en términos de crecimiento económico el menos afectado en toda la región. ¿Y por qué eso? Casi que no tuvimos recesión nosotros, porque teníamos una salud macroeconómica muy importante que permitió que Paraguay no solo sea el menos afectado en términos de crecimiento, sino el que más rápido se recuperó, ¿verdad? Volvió a crecer al año siguiente y ya desde el 2021 y para adelante, hasta acá, ha venido sosteniendo un crecimiento a pesar de que, y hay que remarcarlo, en el 2022 tuvimos un efecto, una sequía terrible. Como hace 70 años no se daba, Paraguay sufrió, o toda la región en realidad, y en particular Paraguay sufrió una terrible sequía que incluso hizo que uno de nuestros principales commodities, que es la soja, haya caído la producción en un 60% y aún así Paraguay siguió creciendo. ¿Y por qué? Porque tiene una salud macroeconómica importante que le permite activar otros motores de la economía, el caso de la construcción, el caso de los servicios, y compensan eso y siguió creciendo. La buena noticia es que este año el crecimiento económico, incluso que estaba proyectado inicialmente en este mismo lugar, en el Banco Central del Paraguay, a un 3.8%, se ha elevado a un 4%. Hay un sesgo al alza que incluso podría ser mayor si es que seguimos teniendo los resultados que estamos teniendo hasta mitad de este año, que han sido muy positivos, incluso por sobre el 4%. Así que estamos viendo un país que está creciendo y está sosteniendo su crecimiento. De hecho, Banco Mundial nos decía, y proyectando al 2027, Paraguay va a seguir en esa línea de crecimiento por los próximos años y en ese crecimiento potencial del 4%. Entonces el escenario es propicio. Venimos de crecer en los últimos 5 años y vamos a seguir creciendo en los próximos 3 años, es lo que nos están diciendo todos los organismos internacionales. Este año también la Agencia Financiera de Desarrollo, hoy vamos a escuchar a la presidenta, ya canalizó 404 millones de dólares en créditos para micro y pequeñas empresas y también otorgó, eso fue el año pasado, este año 144 millones en préstamos y benefició a más de 3.500 empresas. Hay un trabajo muy importante que se está haciendo a través de la AFD y que está generando mucho empleo. Se calcula que solamente este año 36.000 empleos se pueden crear a través de este financiamiento que estamos recibiendo por parte de la AFD, que es una banca de segundo piso, que permite justamente inyectar dinero en los bancos y de esa manera poder llegar a las micro, pequeñas y medianas empresas que en Paraguay representan más del 70% de las unidades económicas. Así que por ese lado estamos viendo una dinámica muy importante. También el Banco Central Europeo amplió su compromiso dentro de lo que es la estrategia Global Gateway, enfocándose en lo que es la sostenibilidad y la infraestructura. Ayer ya nos comentaban, y para la gente que hoy recién se está sumando, contarles un poco de todo ese potencial de recursos que hay disponible y que es muy importante conocerlo para poder sacar el mayor provecho y presentar proyectos. Sobre todo es tener ideas concretas de cómo poder canalizar esos recursos. También comentarles que Paraguay se presenta hoy como una economía vigorosa, una banca de desarrollo activa y un trabajo conjunto entre el sector público y privado que cada vez está creciendo con más fuerza, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de estos proyectos que estamos hablando se pueden alinear muy perfectamente a esta nueva ley de alianza público-privada que acaba de aprobarse en el Congreso, que es mucho más moderna de la que teníamos actualmente y que van a acelerar sobre todo los procesos. Con la ley anterior, más o menos se llevaban 3 o 4 años para aprobar un proyecto de infraestructura. Con esta nueva ley se acortan los tiempos y hay oportunidades de hacer más rápido o desarrollar más rápido los proyectos con alianzas público-privadas, así que se abre también una nueva ventana de oportunidades. Quiero invitar, no sé si tenemos ya al viceministro de la Red de Inversiones y Exportaciones REDIEX, quien va a ser el que va a estar moderando justamente este panel que se llama Mecanismos de Financiamiento Sostenible. Él es ingeniero comercial por la Universidad Americana del Paraguay, cuenta con una formación en la Escuela de Negocios de la Universidad de Berkeley, posee más de 20 años de experiencia en gestión de equipos en entornos corporativos, es director del grupo Evodia, firma que usa la tecnología e innovación para elaborar soluciones innovadoras y que ayudan a las personas a mejorar su vida y alcanzar su mayor potencial.
Fue también presidente de la Unión Industrial del Paraguay Joven, la UIP Joven, y es miembro del directorio de la Unión Industrial del Paraguay, uno de los gremios más importantes que tenemos en el país en el ámbito económico privado, y fue también director de la firma Incotech, dedicada al desarrollo de proyectos de cableado estructurado y redes de fibra óptica. Así que recibimos al viceministro. Viceministro, adelante, un aplauso para él, que hoy va a estar moderando. Te invitamos acá, por favor. Él va a estar moderando hoy este panel. Y le convoco también ya a los que van a estar participando de este panel. Ayer ya hablaba con nosotros y nos daba un primer pantallazo de cómo la Unión Europea está mirando a Paraguay. Y hoy queremos convocar también a Miriam Ferrán. Ella es directora general adjunta de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea. Invitamos a Miriam también a que pueda pasar. Bienvenida, Miriam. Desde el 2021 es directora general adjunta de la Dirección de Asociaciones Internacionales. Estuvo cubriendo también América Latina y el Caribe, África, Asia y el Pacífico. Comenzó su carrera profesional en la administración francesa y fue miembro del gabinete del gobierno francés. Se incorporó a la Comisión Europea en el año 2001 y ocupó diversos cargos justamente en la Unión Europea. También invitarle a la señora Catherine Alonso. Ella es directora de Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible del MADES. Es abogada especializada en evaluación de impacto ambiental, en gestión de riesgos ambientales, auditoría gubernamental, cuenta con una destacada trayectoria en el sector público, ocupando roles en asesoría jurídica y de biodiversidad, y representó también a Paraguay a través del MADES ante la OEA. También a Marco Diogo, director de representación del Banco Europeo de Inversiones en Brasil. Marco, que ya ayer nos daba también una introducción de un poco de los recursos que están disponibles y que se pueden ser aprovechados. Él, en su actual puesto, supervisa las relaciones institucionales, las alianzas estratégicas y las operaciones de préstamo, tanto soberanos como no soberanos, y desde mayo del 2023 lidera la representación permanente justamente en Brasil, profundizando la colaboración con sectores públicos y privados. También invitarle, yo hace rato les hablaba sobre la Agencia Financiera de Desarrollo y cómo está siendo un actor clave en la economía de Paraguay, la señora Estela Guillén, que es la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo. Ella es economista, magíster en Economía de la Universidad de los Andes de Colombia. Antes de su designación en la AFD lideró también el equipo de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República. Desde el año 2005 ha ocupado varios cargos de responsabilidad en el Ministerio de Hacienda. Fue directora de Política de Endeudamiento, directora de Estudios Económicos y jefa de gabinete del Ministerio de Hacienda. Una larga trayectoria también en el ámbito financiero en nuestro país, muy conocida también Estela Guillén. Y por último, Felipe González, que es viceministro de Economía y Planificación del Ministerio de Economía y Finanzas. Felipe, también felicitaciones porque él estaba en el ministerio como gerente y bueno, asumió hace un par de semanas, así que estuvimos hablando también. Felipe, felicitaciones por el cargo. Él es doctor en Economía de la Universidad de Southampton, es máster en Economía también y licenciado en Economía por la Universidad Católica de Asunción, y hasta mayo del 2025 fue gerente de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas y actualmente y anteriormente también estuvo en el Banco Central ocupando diversos cargos. Así que un panel realmente de primer nivel el que tenemos el día de hoy para hablar sobre esto que son mecanismos de financiación sostenible. Ya les dejo en manos de nuestro moderador, el viceministro, para que podamos iniciar la charla. Bueno, muy buen día a todos. Hace rato les decía, me decían esta mañana que cómo hacemos qué llevamos para cuando vamos a Paraguay, ¿verdad? Y no, trae una remera, no te preocupes por los abrigos, ¿verdad? Pero esta mañana y ayer creo que nos tocó 2 mañanas muy frías, así que muchas gracias a todos por estar acá bien temprano, a pesar del frío que seguramente estiraba para quedarse un poco más en la casa. Mi intención es arrancar con las preguntas, pero bueno, en un ambiente más descontracturado. Creo que estos 2 días de foro que tenemos es una grandísima oportunidad para todos, para conectarnos y aprovechar al máximo el conocimiento que tienen estos distinguidos panelistas que tenemos hoy. Entonces, sin más, quiero arrancar con la primera pregunta. Voy a hacer así en el orden que están sentados para que
sea más fácil. Así que voy a arrancar con Miriam. Muchas gracias, Miriam, por acompañarnos hoy en este panel. Y la pregunta básicamente es, y esto va para todos, ¿cuáles son los principales instrumentos o mecanismos que tu organización tiene para apoyar la financiación o inversiones en proyectos sostenibles aquí en el Paraguay? Muchísimas gracias y buenos días a todos. Espero que este foro cumple con sus expectativas y la razón de mi presencia aquí es apoyar a las inversiones europeas en Paraguay y sobre todo en términos sostenibles. Y eso es una gran fuerza de Paraguay. Su protección del medio ambiente, su fuente de energía renovable hacen de Paraguay una destinación de inversiones verdes más apropiada que muchos otros países. Por eso tenemos un interés directo. La Unión Europea considera apoyar al financiamiento verde como la mejor manera de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, porque es un desafío global, la lucha en contra del cambio climático, y sabemos todos que el volumen global de apoyo, de ayuda oficial al desarrollo, de ayuda pública, es mínima en comparación con las necesidades de inversiones. Unas cifras dicen que se necesitaría como 4.000 billones de dólares anual para cumplir con las necesidades de inversiones para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La ayuda pública es mínima. Así que vemos una necesidad imprescindible atraer a capital privado en inversiones que sean inversiones de objetivo público, de global needs. Y por eso hemos desarrollado varias herramientas y vamos a lanzar una iniciativa global, la iniciativa global de bonos verdes, para atraer a capital privado europeo para financiar proyectos sostenibles en nuestros países socios. Y esa herramienta, voy a hablar un poquito más en detalle después, pero será un fondo de inversiones para que los inversores privados puedan encontrar proyectos que cumplen con todos los estándares de sostenibilidad. Para preparar eso, hemos también puesto en marcha un Advisory Hub para finanzas sostenibles, que es una provisión de asistencia técnica, sobre todo para apoyar a los países que quieren desarrollar un marco reglamentario para promover la finanza sostenible. Sé que, y felicito a Paraguay por ya tener una taxonomía desarrollada, y nos interesaría cooperar por parte de la Unión Europea más también en esa taxonomía, porque para aumentar el volumen de inversiones europeas es muy importante que haya un alineamiento entre las taxonomías para que las inversiones verdes en Paraguay sean consideradas también verdes en Europa. Así que le quería hacer una propuesta que acabo de hacer al ministro de lanzar un estudio de comparación para poder promover las inversiones verdes en Paraguay. Muy bien, muchísimas gracias. De hecho, ayer hablábamos en una reunión más privada de que nosotros desde el MIC tenemos un estudio muy interesante que vinimos trabajando en los últimos 6 meses, que básicamente habla no de un plan para sectores, sino de la potencialidad que tiene Paraguay para varios productos específicos y mercados específicos. Y uno de los mercados más importantes que aparecieron en este estudio es precisamente el mercado de la Unión Europea. Por lo tanto, es muy importante que los proyectos en adelante que hagamos se puedan adaptar a las necesidades y a los requerimientos que tiene este mercado para hoy y para el futuro. Así que vamos a seguir, tomamos la propuesta y vamos a trabajar en eso. Entonces ahora quería pasar a Catherine del MADES, un ministerio con el cual
venimos trabajando activamente en los últimos tiempos, al menos desde que yo me incorporé. Realmente hemos planificado varias cosas, tenemos muchas cosas todavía por hacer este año y por lograr, pero bueno, me gustaría escuchar de parte tuya un poco cuál es la perspectiva del MADE respecto a los instrumentos, las herramientas que están desarrollando para financiar o apoyar las inversiones en proyectos sostenibles. Muy buenos días. Desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible estamos trabajando con políticas estratégicas, teniendo en cuenta de que somos un país en desarrollo y tenemos varias inversiones y proyectos en los cuales se encuentran encaminados, los cuales entre ellos, los que generan alto impacto ambiental, tienen una obligación legal con respecto al cumplimiento del 1% del costo de inversión de la obra para la compensación ambiental por certificados de servicios ambientales. Actualmente, este mecanismo de certificación de servicios ambientales es un mecanismo estratégico que permite la conservación y la preservación de la biodiversidad del Paraguay y se compatibiliza con el desarrollo sostenible. Es decir, que todos aquellos proyectos de obras de alto impacto de inversión tienen que adquirir el 1% de adquisición de estos certificados de servicios ambientales. Esta ley se encuentra promulgada en el año 2006, es una herramienta estratégica, las cuales también el Ministerio del Ambiente, a través de sus políticas, acciones, líneas estratégicas, se encuentra desarrollando y activando en todos los sectores, ya sean públicos y privados y organizaciones también no gubernamentales. Es brillante la actividad que estamos desarrollando desde el Ministerio, teniendo en cuenta de que son políticas claras y líneas estratégicas también para la conservación en el marco de las medidas de adaptación y mitigación también a los efectos del cambio climático. Desde ya también quisiera hacer mención que contamos con el apoyo de la Unión Europea para el fortalecimiento de capacidades en el sector de servicios ambientales. La verdad que es bastante importante destacar también que venimos desarrollando líneas estratégicas y fortalecimiento de capacidades para actores claves y que tienen responsabilidad social ambiental con el compromiso del país. Muchas gracias. Excelente. Bueno, comentar además algunas cosas, datos interesantes. En el viaje que hicimos a Singapur, donde acompañó el ministro, hicimos el anuncio del acuerdo de crédito de carbono precisamente con dicho país. Y básicamente el solo hecho de haber anunciado eso disparó la inversión o la reinversión de un fondo paraguayo, extranjero en Paraguay de 350 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, la importancia de las políticas públicas respecto a la sostenibilidad y principalmente a lo que son los servicios ambientales es muy importante seguir desarrollando y seguir impulsando. Así que desde el MIC vamos a seguir apoyando y vamos a seguir trabajando junto con ustedes para que esto realmente se pueda dar y podamos llegar a los objetivos que nos trazamos este año. Entonces ahora paso con el señor Marco. La misma pregunta, pero quisiera agregarte un poco la consulta de quiénes pueden acceder a este tipo de financiamiento. ¿Cómo se hace en Paraguay las empresas? ¿Cómo pueden llegar a este tipo de financiamiento? Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer la invitación a la Unión Europea, la presencia de Miriam Ferran y al Ministerio de Industria y Comercio que hicieron posible este foro. Y también parabenizar al embajador Javier García y la delegación de la Unión Europea por la brillante organización. No sé si todos conocen el Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones es la institución de financiación a largo plazo de la Unión Europea. Nuestros accionistas son los 27 Estados miembros, los 27 países de la Unión Europea. Y somos una institución europea, pero invertimos a nivel global. Más de 160 países.
por todo el mundo, América Latina y Paraguay incluso. Financiamos inversiones que contribuyen a los objetivos estratégicos de la Unión Europea mediante el impulso de la acción por el clima y medio ambiente, digitalización e innovación tecnológica, seguridad y defensa, cohesión, agricultura y bioeconomía, infraestructuras sociales, la unión de los mercados de capitales y una Europa más sólida en un mundo más pacífico y próspero. El Grupo BEI firmó a nivel global el año pasado casi 89.000 millones de euros, 900 proyectos de alto impacto, impulsando la competitividad y seguridad de Europa. Este año ambicionamos firmar 100.000 millones de euros en proyectos. Todos nuestros proyectos se ajustan al Acuerdo de París y cerca de 60 y también al Global Gateway, la estrategia de la Unión Europea. Pero todos nuestros proyectos son alineados con los objetivos de la Unión Europea. Cerca de 60% de la financiación del banco se destina a respaldar proyectos que contribuyen de forma directa a la mitigación y adaptación al cambio climático y a crear un entorno más saludable. En América Latina, más de 80% de la financiación es para cambio climático. Somos como en inglés se dice one-stop shop, una ventanilla única, un portfolio completo de instrumentos financieros y también nuestros productos catalizan la inversión de otros investidores. ¿Por qué? Porque tenemos un importante papel de señalización. Cuando los investidores ven que el banco invierte en un proyecto, es un señal que el proyecto está hecho en los más altos estándares de calidad financiera, económica, social. Perdón. Como hablaba, todos los clientes pueden acceder a nuestros productos. Entonces, tenemos financiamientos de proyectos a préstamos cooperativos, para proyectos de energía verde para el sector privado, como mencionaba, una planta de fertilizantes ayer. Tenemos también préstamos a entidades públicas. Financiamos en Paraguay a ANDE para mejoras en la transmisión eléctrica. Tenemos servicios de asesoría que ayudan a promotores y entidades públicas a preparar y estructurar proyectos. Y también inversiones en capital en fondos de infraestructura enfocados en el clima. En sectores específicos donde consideramos que hay un objetivo estratégico y muy importante del banco, hay también instrumentos adicionales. Por ejemplo, tenemos un fondo de hidrógeno verde, 460 millones de euros gestionados por el BEI, que pueden ser aplicados en proyectos a nivel global, por todo el mundo, en proyectos de hidrógeno verde. Y estos son proyectos, son fondos no reembolsables que pueden ser también adjuntados con subvenciones, con apoyo técnico y luego fondos del banco para esos proyectos. Es eso. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Vamos a continuar con la presidenta, la señora Estela. Misma pregunta, y si nos puedes profundizar un poco más acerca de las herramientas que recientemente crearon y cómo eso también está impactando en el mercado financiero en Paraguay. Muchísimas gracias. Gracias a Rediex, a la Unión Europea por la invitación. Es un placer estar aquí. Como veo que tenemos también presencia extranjera, voy a tomarme un minuto para presentar a la institución. La Agencia Financiera de Desarrollo es una banca de segundo piso que, como su nombre lo dice, está orientada a financiar proyectos de alto impacto, no solamente económico, sino sobre todo social y ambiental. ¿Cómo actuamos? Proveemos fondos, recursos suficientes, pero sobre todo en condiciones necesarias para promover la inversión sostenible. Trabajamos a través de la banca de primer piso, o sea, bancos, financieras y cooperativas,
y como bien lo decía el viceministro, estamos diseñando productos financieros acorde a diversos sectores. Nos conocen mucho por todo el trabajo que ya hemos hecho en el sector de viviendas, pero también tenemos, por nuestra razón de ser, nuestro motivo, nuestro leitmotiv institucional, estamos ahí para justamente atacar o poder trabajar los fallos de mercado, ¿verdad? Donde no hay tal vez financiamiento suficiente o en condiciones adecuadas. Entonces, estamos financiando el sector industrial, estamos financiando el sector forestal, que se ha convertido recientemente en un nuevo motor de la economía. Financiamos con mucha fuerza al sector de las MIPYMES, que es un sector que genera mucho empleo. Y, por supuesto, digamos que la columna vertebral de nuestra economía, que es el sector del agro, también ha sido financiada fuertemente a través de la AFD. En la línea de lo que es sostenible y en la innovación, nosotros somos, eso que mencionaba también Diogo, que realmente abrimos camino y tratamos de innovar en el sistema financiero. Somos como esos policy makers tratando de establecer productos que si no fuera por la existencia de los recursos de la banca de desarrollo, el sistema financiero tal vez no financiaría. Y como un ejemplo, siempre comento un poco el caso de vivienda, pero también me gustaría comentar el caso forestal. En cuanto a los productos de vivienda, cuando nace la AFD hace 20 años atrás, las tasas rondaban entre el 40 y el 50%. Y el plazo del sistema financiero, el largo plazo en aquel momento eran 3 años. Hoy, después de haber desarrollado productos específicos y líneas de financiamiento, podemos ver que ya las tasas del sistema financiero en sí están alrededor del 11 a 12% y el plazo alcanza 30 años. Por el lado forestal, del lado de las inversiones verdes, hemos desarrollado productos, no recientemente, realmente llevamos 8 años o 10 años tal vez pensando en esos productos verdes que son necesarios, en el sentido de un producto que acompañe el ciclo productivo. En el caso del sector forestal tenemos productos de financiamiento que tienen incluso plazos de hasta 15 años, con 15 años de garantía. Por supuesto, después de desarrollar productos verdes, productos de eficiencia energética, también hemos sido los pioneros en la emisión de bonos sostenibles para poder incluir de otra manera también al sistema financiero. Nos damos cuenta que el simple hecho de que existan líneas de financiamiento no hacen que las cosas sucedan. Entonces también desde la AFD y digamos de la mano también de la cooperación internacional, de los bancos multilaterales, estamos trayendo, somos un canal para traer conocimiento necesario al sistema financiero para poder desarrollar proyectos y también evaluarlos desde el sistema financiero con conceptos distintos. Entonces, es un poco la historia de la Agencia Financiera de Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos con el viceministro Felipe González. Felipe, el Ministerio de Economía, un ministerio que, bueno, que contarles, ¿verdad? Investment Grade el año pasado, emisiones en guaraníes, instrumentos financieros cada vez más sofisticados. Realmente a mí se me infla el pecho cuando salgo afuera y les cuento estas cosas y encima me preguntan la tasa, ¿cuál es en Paraguay? Y le digo 6,5%, 7% en guaraníes, no pueden creer, ¿verdad? Entonces, y esto se debe obviamente a una serie de políticas públicas que se fueron implementando que a la vez de fortalecer la macroeconomía en Paraguay, no solamente eso, sino generalmente generó una serie también de cambios en la percepción del mercado de afuera hacia nosotros. Entonces, la pregunta es la misma, pero quizás contarnos un poco tu perspectiva y qué están pensando. Se viene el segundo rating, hay un montón de cosas que se están trabajando, así que, bueno, te dejo para que puedas comentarnos. Sí, buenos días para todos. Me sumo también al agradecimiento de la presidenta Estela. Gracias, Javier, a Rediex por la invitación a la Unión Europea.
Ahí hablando un poco de reformas para remontar y también entender el rol que hoy me corresponde cumplir en el ministerio, y también alineado a lo que son estos mecanismos de financiación sostenible. En los últimos 2 años, el Ministerio de Economía y Finanzas, institución donde yo estoy cumpliendo este rol, es una institución relativamente nueva, en el sentido que como Ministerio de Economía y Finanzas existimos hace aproximadamente, ahora en agosto van a ser 2 años. Y la diferencia con lo que era antes el Ministerio de Hacienda es principalmente que hoy el Ministerio ya no hace solamente política fiscal mirando la ejecución de un presupuesto y tratando de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino que hoy tiene la responsabilidad y el desafío, porque como se imaginarán, las urgencias de manejar un presupuesto del día a día muchas veces hace que uno priorice las urgencias del corto plazo y lastimosamente a veces deja para el otro día las importancias de lo que es la visión del largo plazo. Entonces, en particular desde lo que es el Viceministerio de Economía y Planificación, en los últimos 2 años el desafío es de compatibilizar esa visión de hacer un seguimiento a la política fiscal con el desarrollo de una visión de largo plazo, con la planificación y que justamente construir el país que queremos. Y ahí pensar también como Ministerio de Economía en cuáles son los motores de crecimiento para el país que queremos. Y ahí es muy importante pensar en justamente que esos motores de crecimiento justamente sean sostenibles. Entonces, ahí para hacer un poco de propaganda al equipo de planificación, nosotros estamos en proceso justamente de actualización de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay, que hoy está con una mirada al 2030, que fue lanzado en el 2014. Hoy estamos construyendo de manera participativa, lo cual hay que remarcar, recorriendo todo el Paraguay para tratar de levantar las preocupaciones, la visión, las prioridades que está teniendo toda la gente involucrada en temas de economía y gente que no está involucrada en temas de economía. Y en todo ese proceso de poder identificar y compatibilizar el crecimiento, desarrollar motores de crecimiento con la sostenibilidad ambiental, se identificó un pilar fundamental que lo denominamos ambiente y energía. Y ahí lo que se busca es justamente seguir garantizando un insumo básico que es para la producción de las empresas en Paraguay, que algo que a Javier te habrá pasado también, algo que lo destacan muchos inversionistas, no cualquier país puede decir que su matriz energética es limpia, renovable, sostenible, que es una cuestión básica y que es un insumo básico para la producción. Entonces, ahora la mirada para adelante es que justamente en ese Plan Nacional de Desarrollo nosotros tenemos que pensar cómo vamos a seguir garantizando que nuestra matriz energética sea limpia y renovable. Entonces, ahí en ese sentido, por eso establecemos indicadores que sean medibles, que sean actualizables, para que sea más fácil también para nosotros al momento de poder canalizar recursos, al sentarnos a hablar con socios cooperantes. Como decía la presidenta, al sentarnos a hablar con la banca multilateral de desarrollo, estas son nuestras prioridades, nosotros apuntamos a tener este país y estos sectores son los que queremos potenciar. Entonces, por un lado, todo ese trabajo de desarrollar un Plan Nacional de Desarrollo vinculado a tu pregunta es que tenemos que identificar primeramente el país que queremos, identificar qué clase de motores de crecimiento queremos tener y cómo queremos hacer para poder garantizar que todas esas características de país que hacen que justamente eventos como este hagan tan atractivo al país para atraer inversión o que por lo menos los ojos miren para considerar proyectos de inversión en Paraguay, justamente cómo podemos garantizar que eso se mantenga en el tiempo. Entonces, una de las cosas es justamente establecer un plan trazable, un plan medible, que atraiga la inversión y que también justamente en ese sentido nosotros estamos trabajando y acercándonos mucho hacia fondos, por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima, estableciendo una estrategia para la creación de empleos verdes, identificando también algo que antes los ministerios de finanzas no realizaban, que hoy lo deben realizar, que es justamente cómo evaluar un proyecto de inversión sostenible, cómo canalizar, por ejemplo, con actores como la banca pública segundo piso del BNF, cómo canalizar recursos para poder identificar inversiones, porque finalmente como Ministerio de Economía y Finanzas, esa plata nos llega a nosotros, nuestro rol es principalmente visibilizar al país y mostrar que hay interés en canalizar inversiones a estos recursos. Entonces, por un lado, ese es nuestro rol como Ministerio de Economía y Finanzas, y también siguiendo ahí los pasos de la Agencia Financiera de Desarrollo, que fue pionera,
hoy contamos desde el Ministerio de Economía y Finanzas como emisor soberano un marco de bonos sostenibles para la inversión pública en inversiones sostenibles que sean verdes, bajo un criterio que ya fue aprobado por 2 calificadoras de riesgo con calificación excelente, que hoy está publicado ese marco en nuestra página web, justamente con la posibilidad de que, en la medida que tengamos también un espacio fiscal que nos lo permita, podamos evaluar inversiones en bonos sostenibles, dado que estamos viendo ese mismo apetito que vemos en bonos que hoy estamos emitiendo en moneda extranjera. Nuestros 2 primeros bonos que emitimos en moneda nacional, también vemos un interés para que Paraguay, por las características que tiene como un país que produce energía limpia y renovable, también existe un interés de parte de inversores para colocar sus recursos en este tipo de bonos. Excelente. Muchísimas gracias, viceministro. Para continuar con nuestro panel, estoy seguro de que todos se estarán preguntando qué es el GGBI que hace rato nos comentaste. Así que quería que nos cuenten un poco más sobre eso y cómo puede impactar también esto en Paraguay. Sería importante tener también tu visión. Gracias, Well. El GGBI, que es el Global Green Bond Initiative, es una iniciativa global de bonos verdes. Es un proyecto mayor de la Estrategia Europea de Conectividad Sostenible, Desarrollo Sostenible, Global Gateway. Es una herramienta global, como se llama, para apoyar a la emisión de bonos verdes en países socios. Y para hacer eso queremos apoyar a 3 niveles los emisores de bonos verdes. Primero, con un fondo que pueda invertir directamente, y este fondo lo estamos poniendo en marcha de manera, como lo llamamos, Equipo Europa, trabajando con varias instituciones financieras europeas, el Banco Europeo de Inversiones como clave dentro del mecanismo, pero también trabajamos con los bancos de desarrollo de otros países europeos, Italia, Francia, Alemania, España y otros, también con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, la BERD, y el Green Climate Fund. Así que mutuamos los recursos de esos bancos de desarrollo en un fondo único que permita tener más impacto y más recursos. Este fondo será dirigido a invertir directamente, a comprar bonos verdes emitidos por nuestros países socios. Y haciendo así, la meta es invertir, pero también dar una señal de confianza. Vamos a actuar como inversor clave para aumentar el nivel de confianza y asimismo bajar el riesgo percibido de ese tipo de inversiones. También tenemos 2 herramientas complementarias para ayudar a los emisores. La primera es una línea de asistencia técnica que permite acompañar a los emisores a lo largo del proceso. Primero, para desarrollar el marco reglamentario si hace falta, para hacer información, organizar seminarios, comunicar sobre esos bonos verdes, pero también dando todos los consejos técnicos que permitan desarrollar la emisión de bonos verdes. Y la tercera herramienta es otro fondo de subvenciones para bajar el precio, el costo de las emisiones, porque sabemos que emitir bonos verdes, sobre todo por primera vez por una institución que no tiene experiencia en eso, llega a un riesgo percibido en los mercados muy alto y así a tasa de intereses muy altos. Con ese, lo que llamamos el cupón verde, podemos subvencionar a los emisores para bajar el costo. Así que con esas 3 herramientas complementarias podemos apoyar a todo el proceso. Otro elemento de la asistencia técnica es que podemos colaborar con todos los ministerios y con los proyectos individuales para identificar un pipeline de proyectos verdes. Así que en cuanto
se emite el bono, también tenemos proyectos en los cuales los inversores extranjeros puedan invertir directamente. Y por el otro lado, también vamos a comunicar esa iniciativa en los mercados europeos y hacia inversores privados europeos para atraer a más capital privado. Eso es una tarea de largo ámbito y claro que Paraguay es una de las destinaciones donde podemos implementar esa iniciativa que nos parece clave porque tiene todas las condiciones para atraer a inversores europeos en proyectos sostenibles. Como todos los interlocutores previos han dicho, es una destinación de inversión que tiene todas las ventajas y que ya tiene un marco reglamentario. Así que esperamos, sí, que en cuanto se lance esa iniciativa global, esperamos verlo a finales del año, ya se puedan identificar proyectos que se puedan financiar inmediatamente en Paraguay. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora continuamos con Catherine nuevamente. Sabemos que la incorporación de instrumentos financieros sostenibles contribuyen a la protección de nuestra biodiversidad. Quería preguntarte, ¿qué está haciendo el MADES respecto a la promoción de estos instrumentos específicamente orientados a servicios ambientales? Desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible debemos destacar el capital natural que tenemos, un capital verde. Actualmente, a través del mecanismo de certificación de servicios ambientales, contamos con 1.059.000 hectáreas en conservación. Esta es una herramienta estratégica clara y específica, como justamente había mencionado anteriormente, porque permite compatibilizar el desarrollo sostenible con la conservación. Actualmente, a través del MADES, el MADES certifica con la emisión de una resolución los servicios ambientales de 3 tipos de modalidades: bosques naturales, pastizales naturales y belleza escénica. Estos generan beneficios económicos para quienes conservan y acceden voluntariamente a este régimen a través de su capital verde. Lo que certificamos en bosques naturales es el excedente de bosque, porque por obligación legal tenemos que conservar el 25% de bosque. Lo que se certifica es la adicionalidad. Entonces premiamos a aquellos que prácticamente certifican su bosque natural con esta adicionalidad. Y se accede a este mercado voluntariamente. Todos aquellos que tengan voluntariamente pueden acceder a este régimen de servicios ambientales, los cuales tienen sus procedimientos específicos. Si alguna persona tiene interés, puedo tener una reunión después para comentarles más o menos los requisitos que se requieren para certificar en estos proyectos de certificación en servicios ambientales. Cabe destacar que existen los obligados por ley, que son las obras y actividades de alto impacto que requieren la inversión del 1% en compensación ambiental por la inversión justamente y el alto impacto que generan por el desarrollo de estos proyectos. También destacamos que cuando se tratan de obras de 50 millones de dólares de inversión, el 1% tiene que ir destinado a la adquisición de estos servicios ambientales. Es una herramienta específica con la que cuenta el MADES. Actualmente también nosotros trabajamos en acuerdos interinstitucionales y con planes estratégicos a través de las direcciones también en temáticas que están a cargo de prácticamente ir alentando a la conservación y al desarrollo sostenible. Esta herramienta es clara y específica y también destacando por sobre todo el valor del fortalecimiento de las capacidades de todas las instituciones y de los entes públicos y privados. También trabajamos con la Mesa de Finanzas Sostenibles para la formación de capacidades con respecto a todo este tipo de obras que requieren la adquisición de servicios ambientales. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Continuamos ahora con el señor Marco Diogo.
Hace rato nos comentabas que el banco ya está financiando algunas iniciativas en Paraguay. Creo que mencionaste a la ANDE. ¿Nos podrías comentar cuáles son aquellos sectores sostenibles que está mirando el banco para participar o financiar aquí en Paraguay? Sí, solo comentar que el Banco Europeo de Inversiones es un banco sin fins de lucro. El objetivo principal del banco no es el lucro, es el impacto de nuestros fondos. Y invertimos por todo el mundo, 160 países, hablamos la misma lengua, nuestra presidenta es española, Nadia Calviño, tenemos conexiones culturales con América Latina. En Paraguay, en específico, invertimos cerca de 300 millones hasta ahora. Apalancamos cerca de 1 billón de inversión en sectores diversos como digital, líneas de transmisión, como mencionaba, pymes y otros. Para el futuro vemos con buenos ojos la inversión en hidrógeno verde, que es un proyecto que estamos evaluando aquí en Paraguay. Y diría que nuestros proyectos por todo el mundo siguen como tres criterios esenciales, tres patas de inversión. La primera es el proyecto tiene que ser importante para el país, ¿no? El proyecto tiene que ser importante para Paraguay. El segundo proyecto tiene que ser importante para la Unión Europea en esta estrategia de Global Gateway. Y la tercera es, idealmente, tiene que haber un ángulo europeo, una empresa europea, tecnología europea, que el output llegue a Europa. Pues yo siempre busco el ángulo europeo de los proyectos. Estos son más o menos los guidelines, porque claro, cuando nuestro board está evaluando proyectos por todo el mundo, si tenemos un proyecto que cumple todos esos criterios, más fácilmente vamos a aprobarlos. Y lo que veo aquí es que hoy en día no es suficiente el proyecto ser de energías renovables. Eso es ya mainstream, ¿no? Ahora todo el mundo financia proyectos de energías renovables. Tenemos que ir para allá, ¿no? Los proyectos tienen que cumplir más y más criterios. De nuestra parte, lo que es interesante es que nuestros accionistas no ponen fondos en el banco. Nosotros hacemos el sourcing, la captación de nuestros fondos de los mercados internacionales. Esta ventaja financiera la repasamos para nuestros clientes. Ventajas muy, muy interesantes en plazo, en precio. Gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante. Yo creo que un desafío importante es justamente el apoyo técnico para la realización de estos proyectos en Paraguay. Eso ya lo habíamos hablado también ayer y creo que es algo que vamos a continuar a lo largo de tiempo fortaleciendo aquí en nuestro país, con la ayuda también de la Unión Europea. Señora Presidenta, quería pasar de vuelta contigo. Hace rato nos contabas que ya vienen trabajando hace 8 años más o menos en algunas, bueno, no algunas, sino iniciativas que realmente han fortalecido bastante las inversiones sostenibles en el país. ¿Cuáles son esas condiciones que usted creería que serían necesarias para poder seguir creciendo o quizás para escalar estas inversiones y este financiamiento sostenible que estamos buscando hoy en Paraguay para los proyectos que se vienen? Bueno, voy a tomar un poco de todo lo que mencionaron y voy a dividir la historia en dos, ¿verdad? Por un lado, la demanda de recursos. Ahí el desafío para escalar esto que nosotros notamos después de muchos años de experiencia es la falta de un pipeline claro. Entonces, en la línea de lo que se pueda colaborar para que el sistema financiero o incluso el sector privado y los inversores puedan preparar sus proyectos de manera que esos proyectos lleguen a ser financiables, ahí hay un gran valor para crecer. Por otro lado, por el lado de la oferta de recursos, tomo también un poco los elementos que mencionaron. Estamos dando pasos interesantes,
pero yo podría, después de muchos años de experiencia en lo que es diseño de productos financieros, resumir qué hace falta para que demos el salto en 3 palabras, o sea, más de 3 en realidad, pero diseñar productos que funcionen. Y cuando detrás de esas palabras, productos que funcionen, hay muchas cosas que tienen que pasar. Una de ellas, acá el Ministerio de Hacienda ya está llevando la iniciativa con el BCP, es la taxonomía verde. Eso simplifica muchísimo la vida en el sistema financiero para determinar qué puede y qué no puede llevar esos premios que hoy desde diferentes mecanismos están buscando incentivar al sector privado para dar el salto e incorporar las tecnologías de transición. Si no tenemos esa taxonomía clara, siempre es muy dificultoso decir si puede o no un proyecto específico acceder a ese financiamiento concesional. Por el otro lado, el diseño mismo de los proyectos tienen que ser co-creados. Tenemos que escuchar al productor, tenemos que escuchar a la pyme, tenemos que escuchar a la industria. Tenemos que co-crear esos instrumentos o esos productos para que realmente al final del día reflejen la necesidad. No diseñarlos desde un escritorio. Y en ese sentido, cuando nosotros como banca de segundo piso recurrimos a fondeadores para el funding, sabemos que todo el mundo está incentivando la inversión sostenible, solo que en ocasiones estos incentivos ponen excesivos condicionamientos para una realidad que todavía no está tan madura como la nuestra en cierto sentido. Entonces logramos atraer el funding porque realmente que da muchas ventajas en términos de tasa, pero a veces esos condicionamientos de requerimiento de monitoreo, de reporting, hace tan excesivo el costo que finalmente el financiamiento que fue diseñado con un buen incentivo no termina de darse. Entonces yo creo que en ese sentido también tenemos que ajustar un poco estas políticas de fondeo internacional a diversas realidades, que no sean solamente una política unilateral o única y que refleje un poco las realidades de diferentes mercados. Entonces yo diría que hay muchos desafíos, pero por el otro lado me gustaría mirar el vaso medio lleno y decir que hay muchísimas oportunidades. Porque hoy realmente desde el sistema financiero estamos viendo que en Paraguay hay muchas iniciativas que ya están implementando buenas prácticas y que desde el sistema financiero estamos tratando de evidenciar esas buenas prácticas y premiar a través de tasas más favorables, asistencia técnica que les permita crecer en el proyecto e incluso también incorporar indicadores más simples de monitoreo y mecanismos más automáticos de la mano de la tecnología para el reporting. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta. Ahora pasamos a la última pregunta del panel. Viceministro, hace rato comentabas y hablabas acerca de la matriz energética de Paraguay, que tenemos el orgullo de decirle al mundo que somos 100% renovables, es decir, que invitamos a las empresas cuando salimos a promocionar Paraguay, a que vengan a invertir en Paraguay para reducir su huella de carbono, porque somos un país que tiene una matriz energética 100% renovable. Y la pregunta va más de cómo incorporamos en las políticas económicas que ustedes están desarrollando esa sostenibilidad ambiental que necesitamos para que nosotros le podamos seguir diciendo con mucha firmeza y con una tranquilidad para el inversionista de que Paraguay va a seguir siendo un país sostenible para sus inversiones. Sí, ahí quizás la respuesta está un poco también alineada con lo que mencionaba la Presidenta. Cada país en el mundo
tuvo sus periodos de desarrollo en distintos momentos. A nosotros hoy nos toca atravesar esta etapa de desarrollo en un momento donde buscamos conseguir financiamiento y que las condiciones para acceder a ese financiamiento son distintas a las que otros países tenían, que hoy tienen un nivel más elevado de desarrollo. Entonces, evidentemente eso no es, si bien lo vuelve más desafiante, lo que yo diría es que evidentemente eso lo tenemos que convertir en una oportunidad y que la clave ahí es también al momento de buscar ese financiamiento, todos esos premios que justamente se ofrecen, quizás al momento de diseñar ese financiamiento también vaya acompañado de un proceso de asistencia técnica. Porque la experiencia en particular de lo que me tocó escuchar del sector privado es que hay muchas iniciativas de parte del sector privado para justamente en el sector, por ejemplo, de fertilizantes verdes o hidrógeno verde, donde el proyecto es justamente son inversiones sostenibles, son inversiones que contribuyen justamente a garantizar la sostenibilidad ambiental, al desarrollo sostenible, pero muchas veces al momento de buscar el financiamiento encuentran ciertas condiciones que tienen que ver con salvaguardas sociales y ambientales que de repente no existe el expertise a nivel local para poder cumplir con esas salvaguardas sociales y ambientales que evidentemente cada organismo financiador está en su derecho a poder establecerlo, ¿verdad? Entonces, pero ahí quizás en ese proceso lo que nosotros encontramos y siempre venimos pidiendo especialmente a la banca multilateral de desarrollo, a nuestros socios cooperantes, es que nos acompañen en ese proceso de, así como nos facilitan el financiamiento, que nos acompañen en el proceso de tener la asistencia técnica para desarrollar las capacidades técnicas y que se queden aquí por sobre todo, más que importar nada más por un momento ese servicio para para cumplir con esas salvaguardas, que podamos desarrollar el capital humano que le ayude justamente al sector privado a que pueda armar un proyecto de inversión que no solo genere las condiciones de rentabilidad, sino que también le ayuden a cumplir esas condiciones de salvaguardas que garanticen que el proyecto es rentable y al mismo tiempo también es sostenible. Buenísimo. Bueno, vamos cerrando el panel. Muchísimas gracias a todos los panelistas por haber venido, por su participación. Realmente muy interesante la ponencia de cada uno de ustedes. Algunas conclusiones. Creo que está muy claro el interés de la Unión Europea en desarrollar políticas sostenibles. De hecho, la estrategia Global Gateway habla bastante sobre eso. Realmente creo que Paraguay está en un proceso de desarrollo y crecimiento, podría decirse una evolución hacia ese sentido, y tenemos que seguir trabajando juntos para crear ese puente que pueda conectar, digamos, la intención de la Unión Europea con el proceso de crecimiento de nuestro país.